5. Los espacios forestales. Joaquín Saúl García Marchante, María Cristina Fernández 36, 5, 1. Los antecedentes históricos. Los espacios forestales, los excluidos de la actividad agrícola, SAU, figuran en el centro agrario como monte arbolado, matorral con arbolado, pastizal con arbolado o desarbolado y en Castilla-La Mancha suman 3.440.935 AS. Que significan el 43,5% de su territorio. JCCM, Plan de Conservación del Medio Natural. Su estado de conservación está directamente relacionado con la del medio ambiente y en consecuencia, es fundamental el conocimiento de su estructura actual, arbolada, arbustiva, matorral, herbazal, resultante de la intervención del ser humano, que es el factor más importante en la transformación del paisaje vegetal. Uno de los mayores problemas ambientales en la región es la pérdida de suelo por el proceso de erosión que ocasiona la desaparición de 50 tm por año, tanto de suelo agrícola como forestal, que reduce su capacidad productiva, y que tiene su origen en acciones antrópicas deforestadoras realizadas a lo largo de la historia para la obtención de suelo agrícola en terrenos poco o nada apropiados. El pastoreo abusivo y los incendios forestales propician además una mayor incidencia de los elementos del clima más nocivos para la vegetación de este espacio geográfico, la escasez e irregularidad de las precipitaciones y las extremadas temperaturas de invierno y verano. Entre las consecuencias de esta erosión, destacan la desaparición de materiales favorecida por la pendiente, la desestabilización de cauces, la pérdida de suelos agrícolas y su fertilidad, el entarquinamiento de los embalses, inundaciones, incendios y en definitiva, la tendencia hacia la desertificación. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el Plan de Conservación del Medio Natural planteó la ordenación de los recursos naturales, fijando las acciones a desarrollar y entre ellas el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales para resolver la problemática de la conservación y restauración de la biodiversidad. La situación geográfica de Castilla-La Mancha, tierra de obligado tránsito hacia otros ámbitos peninsulares, también ha influido en el estado de conservación de sus montes y aledaños. En las zonas llanas, la actividad agrícola dominante incidió de manera definitiva en la pérdida de la cubierta vegetal, mientras que en los espacios de montaña periféricos en el territorio, se han conservado espléndidas masas forestales. El ser humano, con su actividad agrícola y ganadera, ha mantenido la vegetación en zonas de difícil acceso. La escasa presencia de grupos humanos en bosques y zonas de caza desde los primeros indicios del poblamiento, tuvo una baja e incluso benefactora influencia en función de la sostenibilidad entre los recursos y la población. Fue desde la Edad Media cuando se incrementó la ocupación de estos territorios y especialmente son las nuevas actividades económicas, la metalurgia, la navegación, las que alteraron de modo considerable el referido equilibrio. La Reconquista, guerra destructora de bosques, Bauer, 1980. 15. El pastoreo de millones de ovejas en el seno de la potente organización ganadera, la Mesta, los incendios provocados por guerreros, pastores y agricultores actuaron como el azote forestal más grave desde la antigüedad. Durante la Edad Moderna se acentuaron los aprovechamientos de pastos y madera para la armada, contribuyendo en el territorio nacional a la pérdida de gran parte de la cubierta vegetal que en otros tiempos había sustentado la leyenda popular una ardilla puede saltar de árbol en árbol desde Gibraltar hasta los Pirineos. No obstante, durante el 18 y hasta principios del 19, se dictaron ordenanzas y leyes de montes con cierto sentido conservacionista o proteccionista, que ante la ausencia de personal forestal instruido, de viveros para la repoblación y del cumplimiento de la legislación, resultaron estériles. El mayor descalabro sucedió a los montes españoles y por tanto también a los regionales tuvo lugar con la venta de montes dentro del proceso desamortizador que significó la destrucción de millones de hectáreas de superficie forestal, con la consiguiente erosión y pérdida de suelos. Desde mediados del 19 se intentó corregir el problema forestal, con una organización administrativa tomada del modelo alemán, con la creación de la Escuela de Ingenieros de Montes, 1848, y ya en el 20, del Instituto Forestal de Investigaciones. En la segunda mitad, con el Patronato Forestal del Estado, se llevaron a cabo campañas de forestación de cabeceras de cuencas hidrográficas y protección de los nuevos embalses, espacios que estaban afectados por un alto grado de deforestación y fuertes procesos de erosión, que alcanzaron la cifra de 3 millones de hectáreas forestales en todo el estado. 5.2. Las especies vegetales dominantes según Herranz, 1991. 23.24. La vegetación natural de una zona está sometida a un dinamismo constante, regido por unos patrones más o menos precisos que permiten predecir de alguna manera cómo serán los cambios que sufra la vegetación, conociendo las alteraciones a las que se vea esta expuesta. El dinamismo de la vegetación conduce en una evolución libre y progresiva, desde agrupaciones o comunidades pioneras hasta agrupaciones climáticas. De ahí que la vegetación potencial o clímax también pueda definirse como la etapa final en un proceso de sucesión ecológica progresiva. Ruiz de la Torre, 1981, define como vegetación natural aquella que posee escasa artificialización en contraposición con la artificial caracterizada por una más acusada influencia del hombre y sus actividades. Herranz precisa es la que se instala sobre un terreno desnudo o sustituye a vegetaciones anteriores sin intervención directa del hombre a través de siembras o plantaciones. 1991. 23. El concepto requiere además recordar que el hombre a través de la historia ha recreado el paisaje natural destruyendo el existente anteriormente. Vila Valentí, 1968. Si el ser humano dejara de actuar sobre la vegetación, esta evolucionaría hacia otro tipo que seguramente ya no sería el primitivo en función de las modificaciones sufridas por el suelo y de las variaciones climáticas a lo largo de tantos años.
Al conjunto de comunidades relacionadas con el proceso de evolución ecológica descrito se le llama serie de vegetación, que incluye tanto a la vegetación clímax como a las agrupaciones derivadas de la degradación. La gran variedad de comunidades vegetales responde a la situación biogeográfica de la península, a la extensión superficial de la región y al estado de conservación. Se denomina ecosistema vegetal a la integración de una serie de vegetación en el espacio sobre el que se asienta. Para el estudio de los ecosistemas vegetales conviene seguir el método propuesto por Rivas Martínez, 1987, con referencia preferente a los factores ecológicos y geográficos más significativos y la relación de series de vegetación climatófila para Castilla-La Mancha de Peinado y Martínez Parras, 1985, que en detalle presenta los siguientes grupos: encinares, alcornocales, coscojares, melojares, hayedos, quejigares, sabinares y pinares. 5.3. Las superficies forestales. La estructura arbórea. La participación de las superficies forestales con un 43,5% en la distribución general de las tierras de Castilla-La Mancha indica una destacada presencia de los espacios no agrícolas que contrasta con la percepción que se tiene de ellas como tradicionalmente agrícolas. De preferente localización en la periferia regional, en los últimos tiempos, estos ámbitos forestales han adquirido notoriedad por la actual corriente ambientalista y conservacionista presente en la sociedad. La protección y catalogación de estas superficies, su aprovechamiento sostenible, sus potencialidades turísticas y su gestión por parte de la Administración regional son objeto de especial atención propiciada con la creación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Desde el punto de vista económico, en 1989 el subsector forestal significó el 3,1% en la producción final agraria de Castilla-La Mancha y en España alcanzó el 4%. Estos espacios ofrecen en la actualidad una alternativa económica que participa en el desarrollo incipiente de ciertas actividades productivas, como las cooperativas forestales y en iniciativas de desarrollo rural integral propiciadas por la reforma de la PAC. Los espacios forestales constituyen el soporte de una de las actividades más prominentes de los últimos tiempos, el sector cinegético, quizá el subsector con mayor valor añadido de los últimos tiempos en la región Castillo, 2078. El monte arbolado, compuesto principalmente por especies arbóreas de coníferas, de frondosas e incluso por formaciones de monte mixto, significa el 20,5% del territorio de Castilla-La Mancha y la superficie no arbolada ocupa el 23%. Según el cuadro 5.2, en el monte de coníferas, el monte alto representa el 85%, el matorral arbolado el 13,5% y el resto lo constituyen praderas o pastizales arbolados y otros. La mayor superficie de monte arbolado de coníferas se localiza en la provincia de Cuenca, que posee el 40% del total regional y el 41,3% del total del monte alto. La provincia de Albacete tiene el 27,8% del monte arbolado regional y el 23,3% del monte alto. Guadalajara tiene el 21,2% del mismo tipo de monte y el 22,8% del monte alto. En las provincias de Ciudad Real y Toledo, el monte arbolado que en la mitad del siglo XX fue incrementado con campañas de repoblación forestal acometidas por el Estado, tiene menor presencia. Destacan los espléndidos pinares naturales de la serranía de Cuenca, de Molina de Aragón en Guadalajara y de las sierras de Alcaraz y Segura en la provincia de Albacete. Por especies, la de mayor implantación espacial es el pino rodeno, P. Pinaster, cuyas masas naturales más extensas están en la Sierra de Alcaraz, en el Rodenal de Sigüenza y Molina de Aragón de la provincia de Guadalajara y en el sector oriental de la provincia de Cuenca. Ha sido introducido con éxito en las sierras de las provincias de Ciudad Real y Montes de Toledo. Es un árbol de talla media, 20 m, que en terrenos ácidos, frescos y sueltos vegeta bien y alcanza mayor porte, regular en su juventud y variable de adulto. Con la demanda industrial de resinas y derivados, estas masas proporcionaron ciertos recursos económicos a los habitantes de las poblaciones próximas. En los últimos tiempos, por la utilización de resinas sintéticas, se han abandonado estos aprovechamientos, salvo en un monte de utilidad pública del municipio conquense de Zarzuela. El pino negral, laricio o salgareño, P. nigra, ocupa una gran extensión en el conjunto forestal regional y su mejor representación se encuentra en el sistema ibérico y en el prebético. Es el más antiguo de nuestros pinos y su madera es de calidad variable, siendo consideradas las de Cuenca, Cazorla y Segura como las mejores de los pinos de la península. El pino salgareño es de un gran valor estético, tanto aislado como en masa. Sus pinares en sierra caliza, sobre rocas claras o rojizas, con densidades que permiten la contemplación del paisaje, dan lugar a fuertes contrastes de colorido, con una luminosidad especial, que contribuye en muy buena parte a la renombrada belleza de las sierras de Cuenca y Cazorla. Ceballos, 1979. 83. Su madera ha sido muy utilizada históricamente para la construcción de edificios singulares, Monasterio del Escorial, Palacio de Aranjuez, para la Armada, por su presencia en montes protectores de la Marina, más tarde para el entibado de minas, en las traviesas del tendido del ferrocarril y en la construcción de vagones. Su transporte se realizaba mediante flotación de maderadas por los cursos de los ríos Tajo y sus afluentes, el Júcar y su afluente Cabriel, conducidas por cuadrillas de gancheros a zonas más accesibles y cuya actividad ha quedado plasmada en la novela El río que nos lleva San Pedro, 1978, también llevada al cine. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, INEA, en 2002 ha distinguido la madera del negral con la calificación de calidad, potenciadora de una mayor rentabilidad económica de los aprovechamientos madereros de los montes regionales. El pino carrasco, P.
Aleprensis se extiende por las zonas calizas del sur de la región, en el borde sur de la serranía de Cuenca y Sierra de Altamira, y formando manchas aisladas en Guadalajara. Sus fustes no son rectos, su madera presenta numerosos nudos y es muy resinosa por lo que pierde interés para la construcción o la artesanía, tradicionalmente ha sido utilizada como combustible. Por la acusada aridez que caracteriza al clima regional y su acentuación en los últimos tiempos, claro indicador del cambio climático, este pino se desarrolla bien en aquellos espacios calcícolas donde se han producido incendios o donde ha sido introducido. El pino albar, P. silvestris, de madera muy apreciada, tiene menos implantación al ocupar con masas naturales las zonas más altas del sistema ibérico, en la serranía de Cuenca a 1200 metros de altitud y en el sistema central de la región, sector Noise de la provincia de Guadalajara. Conforma espléndidos pinares de troncos derechos, cilíndricos y muy rectos utilizados para mástiles de barcos, con ramificación escasa que en las partes bajas desaparece quedando reducida al tercio superior. El porte se va deformando cuando son adultos y presentan notables diferencias de silueta según las condiciones de vida, llegando a la senectud con las ramas concentradas en el lado de protección de los vientos y de la umbría. Se le identifica con facilidad por su corteza singular, en forma de grandes y finas escamas caedizas que desde la mitad del tronco hasta la copa tienen color amarillo verdoso o rojizo. El pino piñonero o doncel, P. Pinea, presenta una distribución natural propiamente manchega, centrada en los límites de las provincias de Cuenca y Albacete, aunque se ha utilizado para repoblación artificial en espacios acidófilos de las provincias de Ciudad Real y Toledo y en la forestación de tierras agrícolas que ha promocionado la administración regional. Es un árbol de talla media, 25-30 m, de porte robusto y de copa cilíndrica en su juventud y aparasolada en su madurez. Sus piñas son de maduración trienal, con piñones muy gruesos y de cubierta muy dura. El fruto es comestible, valorado en gastronomía, harinoso y resinoso. El monte compuesto por frondosas o mixto, cuadro 5-3, ocupa más superficie que el grupo anterior, con predominio del monte bajo, 36,8%, sobre el alto barra medio, 29%, y las restantes las categorías, cultivos adhesados, 24,2%, praderas adhesadas, 10%. Las provincias de Ciudad Real, 33%, y Toledo, 21%, presentan las mayores extensiones de frondosas, con grandes superficies de dehesas y dilatados espacios de matorral, generalmente de quercíneas de porte arbustivo. Guadalajara con el 19,4% del total regional, destaca por ser la mayor propietaria de monte alto barra medio de frondosas de la región. Cuenca, con 13,3% y Albacete, con 13,1% tienen una superficie similar de frondosas, concentrada en su mayor parte como monte alto barra medio y bajo. La encina, Q. Ilex ssp. rotundifolia, es la frondosa más extendida en los espacios forestales de la región. Especie resistente a la sequía estival mediterránea, soporta bien el frío invernal y el calor estival. Los carrascales que ocuparon gran extensión en La Mancha, están profundamente alterados. Actualmente sus individuos son más bajos y ramificados debido a la tradicional corta de ramas para madera, leña o carón y también al ramoneo del ganado que come los tallos tiernos en primavera y hace desarrollar el árbol en anchura. La bellota alimenta a la cabaña porcina y su harina en tiempos prehistóricos fue base alimentaria en culturas circunmediterráneas. Esta perennifolia presente en todos los suelos, excepto en los salinos, forma masas puras sobre grandes extensiones, en el fondo del paisaje, matizado por enclaves de otras especies. Su cortejo de plantas es muy diverso por la variedad de situaciones ecológicas en las que aparece. Se reproduce fácilmente de bellota y puede dar retoños y rebrotes hasta los 200 años de edad o más. Es una especie noble, de porte robusto, amplio, elástico y de enorme vitalidad. Sus series ocupan grandes extensiones de las penillánuras y piedemonte de las comarcas de los montes de Ciudad Real y Toledo, en enclaves calizos de la Sierra de Alcaraz y por debajo de 600 milímetros de precipitación, en las faldas de la Sierra de Ayllón, en las solanas, como un encinar continental muy empobrecido. También aparece en la Sierra de Alcaraz por encima de los 1100 metros en las inmediaciones de Peñascosa, Masegoso y Vianos, donde acompañan abundantes quejigos que a veces son dominantes. Se localiza también en las zonas de la Alcarria y páramos de la provincia de Guadalajara, serranía de Cuenca y Campo de Montiel, encinar con sabina albar dispersa que a veces llega a ser dominante como en Nerpio, Viveros, Osa de Montiel y el Bonillo. El quejigo, Q. faginea, también llamado roble enciniego o carrasqueño, puede alcanzar hasta 20 metros de talla, y tener forma arbustiva o matorral, según el trato que reciba en monte bajo. Aislado, es de porte regular, alto, esbelto y forma una copa esférica con un eje mayor vertical. Aunque su madera es de mejor calidad que la del Cupirenaica, es difícil encontrar fustes rectos porque el aprovechamiento tradicional ha sido la producción de fruto, en forma adhesada, con tratamiento a base de podas y desmoches, o el aprovechamiento de leñas. Su área de influencia actual de este árbol de transición, es menor que la que le correspondería ecológicamente, por haberse visto desplazado por la encina en la zona oriental de la España interior, y por pino negral y sabina albar en las zonas altas del sistema ibérico. Los quejigares son los sustitutos de encinares y melojares sobre suelos calizos, con cierta profundidad y únicos, entre 800 y 1200 metros alternando con encinas, alcornoques, sabinares y pinares de albares y negrales. Los mejores quejigares se localizan en la Alcarria de Guadalajara, Serranía de Cuenca y el Alto Tajo y constituyen la mayor parte de los de la región. También aparecen en la Sierra de Alcaraz, entre 1200 y 1600 metros de altitud, en la Sierra del Agua, Umbría de los Chorros y Torcas Malas.
La sabina albar, J. turífera, forma el genuino bosque de las parameras calizas de Guadalajara, Molina de Aragón, Alcolea del Pinar, Cuenca, Tierra Muerta, Enarejos, y Campo de Montiel, a altitudes comprendidas entre 1,400 metros expuestas a los vientos, en condiciones climáticas extremas de intenso frío invernal y extrema sequía estival, con poco suelo de retención, lo que propicia una escasa densidad arbórea, en masas puras o acompañada por pino negral, quejigo y encina. Es la clásica compañera de la encina en los altos páramos. En el estrato arbustivo le acompaña un enebral con arlo y cambrón. La Sierra de Albarracín se puede considerar el centro de su área de implantación en España, acompañada de pinos salvares. En la serranía de Cuenca convive con la encina y el quejigo común, constituyendo un subsuelo de enebros, sabina albar, sabina rastrera y jara. En la actualidad, es una especie protegida por la comunidad autónoma. La sabina rastrera, J. sabina, se localiza en altitudes superiores a 1800 metros en la serranía de Cuenca, Sierra de San Felipe, y en la Sierra de Alcaraz sobre los 1600 metros. El resto de especies que completan las formaciones de masas frondosas, alcornocales, coscojares, melojares y hayedos, tienen menor presencia. El alcornoque, Q. suber, se localiza en las sierras occidentales de las provincias de Ciudad Real y Toledo, con precipitaciones que superan los 750 milímetros. En estas condiciones alterna topográficamente con el rebolar con madroños que ocupa las umbrías y las vaguadas que retienen mejor la humedad. Su corteza es la aprovechada en la industria corchera. La coscoja, Q. coccífera, se halla instalada en las zonas semiáridas del sureste de la provincia de Albacete de precipitaciones anuales inferiores a 350 mm. Condiciones que anulan la presencia de la encina y permiten el desarrollo de la coscoja y el pino carrasco que adquieren dominancia en el paisaje. En las zonas más cálidas de la comarca de Hellín aparecen espartales muy favorecidos antrópicamente por generar hasta hace 4 décadas una importante actividad económica. El melojar, Q. pirenaica, es una frondosa marcescente limitada a los sistemas montañosos de suelos ácidos. Aparece muy degradado por la acción antrópica y se conserva en relieves silíceos de los montes de Toledo, Sierra Morena, Macizo de Ayllón y la Serranía de Cuenca, Sierra de Valdemeca, Sierra de Cuerdas. Necesita más de 600 milímetros de precipitación anual con una parte de la misma caída en estación seca. En la etapa de sustitución aparece un pinar de albar en buenas condiciones. Cuando se degrada puede aparecer un piornal con genista florida, jaral de estepa y cantuesar. El tejo y el acebo con especies arbóreas dispersas en este rebollar. En las zonas más húmedas también lleva brezos. Según Hernández y Sainz, 1978. 41. Los hayedos más meridionales de la península ibérica se encuentran enclavados en el macizo de Ayllón, que situado en el extremo occidental de la cordillera central marca la transición de la Sierra de Guadarrama hacia las altas mesetas de Atienza. En este conjunto montañoso de cotas superiores a los 2000 m y notable nudo hidrográfico, destaca el Pico del Lobo con 2272 m, la más elevada cima de la región. En los terrenos ácidos y silíceos dominantes se establecen hayedos en medio de jarales, brezales y piornales salpicados de restos importantes de melojar que en otro tiempo debieron ocupar mayor superficie. El haya, F. silvática, forma una cubierta densa que dificulta la llegada al suelo de la luz solar y su sistema radicular, superficial y tupido, no facilita la presencia de otras especies. El Parque Natural de la Tejera Negra es la figura protectora de este bosque caducifolio, reliquia de un clima anterior más lluvioso. 4. Las nuevas superficies forestales Barbero, 1994, destaca que la evolución general de la productividad agrícola, las tendencias socioeconómicas de la sociedad moderna y la reforma de la política agraria común, PAC, han introducido profundos cambios en el mundo rural. La aplicación de los avances tecnológicos en la industria agroalimentaria ha requerido la concentración de la producción en las tierras cultivadas más rentables y el abandono de la actividad agraria en tierras marginales, de baja productividad natural y de escasa accesibilidad, lo que planteó un problema de urgente solución. La acumulación de excedentes de productos agrícolas, el elevado coste de ciertas políticas de apoyo y las presiones en los foros internacionales para lograr una mayor libertad del mercado mundial de productos agroalimentarios, han impuesto nuevas líneas en la PAC que conducen al planteamiento de un cambio de uso para muchas tierras que tradicionalmente se han dedicado a la agricultura. Por otro lado, la sociedad actual está reclamando una mayor atención a los aspectos ambientales sobre la conservación de la naturaleza, demanda agudizada con las últimas predicciones referidas al cambio climático, a la degradación de la biosfera y a la desaparición de los bosques. Los países occidentales consumen cada vez más productos forestales, de tal modo que para la Unión Europea el volumen de las importaciones alcanzó ya en 1990 el segundo lugar después de los energéticos. Por todo esto, es lógico que en la planificación de las políticas nacionales y comunitarias, se fortalezca la idea del uso forestal de las tierras agrícolas. Los bosques ofrecen una amplia gama de aprovechamiento de sus recursos, madera, frutos, caza, enriquecen el paisaje, son espacios de ocio y recreación para la población, tienen fauna y flora silvestre, contribuyen a la biodiversidad, protegen el suelo de la erosión, regulan la escorrentía de las aguas y corrigen el efecto invernadero en la atmósfera. La Unión Europea, con ocasión de la reforma de la PAC y para compensar las pérdidas de rentas de los agricultores, promulgó en 1992 el Reglamento CE 2080-92 del Consejo de 30 de junio, que establecía un sistema de ayudas para fomentar la forestación de las tierras agrícolas.
Su aplicación en España se desarrolló por el Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo, por el que se establecía un régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas rurales. Este RD sufrió sucesivas modificaciones, RD 2086-94, hasta que la promulgación del RD 152-96 derogó los anteriores. Con esta directriz en España se han producido cambios, tanto en las actividades de las explotaciones agrarias, como en los usos y paisajes tradicionales agrícolas a los que se han incorporado los bosques y la silvicultura como una novedad. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha estableció el desarrollo y aplicación de la forestación de superficies agrarias y mejora de las superficies forestadas, previsto en su artículo 5, mediante el Programa de Forestación en Castilla-La Mancha de abril de 1993. Su aplicación y puesta en marcha se incluye en la Orden de la Consejería de Agricultura de 13 de mayo de 1993, con la que se regulan las ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias. Tras una década de aplicación del Programa de Forestación de Tierras Agrícolas, 1993-2003, el cuadro 5.4 muestra sus resultados en el territorio regional. Los datos indican que a lo largo de los 10 últimos años, han sido excluidas de la SAU regional 144.286 a, que figuraban como tierras de labradío, que han sido incorporadas al censo de las superficies forestales de la región, y que se ha producido un incremento del 7,8% de la superficie forestal de Castilla-La Mancha respecto a la de principios de los 90. Es destacable el número de acciones aprobadas, 11.254, que en su mayoría podría corresponder a pequeñas explotaciones cuyos propietarios se han acogido a la directriz del programa. Para una valoración más precisa del éxito que por su parte ha reconocido la Administración regional, sería necesario considerar también el tamaño de las parcelas que se han sometido al cambio de uso. La mayor demanda de acciones y también de oferta de superficie destinada a la forestación tuvo lugar en los primeros 5 años, descendiendo considerablemente en la segunda mitad de la década. Las ayudas han ascendido a la cifra de 243.77965 euros, computando las labores de forestación y las primas de mantenimiento y compensatoria. Por provincias, según el cuadro 5.5, la de Cuenca es la de más expedientes aprobados, seguida de Ciudad Real, Toledo, Albacete y por último y algo distanciada, Guadalajara. Por número de hectáreas contempladas en dichos expedientes, Ciudad Real ocupa el primer lugar, seguida de Albacete, Toledo, Cuenca y con bastante diferencia Guadalajara. El importe de las ayudas conserva el mismo orden que el del número de hectáreas, lo que viene a indicar cierta similitud en los tipos de plantaciones que se han realizado. 5.5. La propiedad de los espacios forestales. La superficie forestal de Castilla-La Mancha se clasifica en 4 grupos, según su pertenencia y régimen de las fincas: montes del Estado, transferidos o no a la comunidad autónoma; montes de utilidad pública, MUP; montes de particulares consorciados y conveniados; y montes de particulares, no consorciados ni conveniados. De todos los terrenos forestales de la comunidad autónoma, son los montes particulares los que mayor superficie ocupan, 77,3%, en su mayoría los no consorciados, 71,9%. Los montes de utilidad pública, MUP, suman el 18,1% y los del Estado y comunidad autónoma solo el 4,7% del total, cuadro 5.6. Las razones de esta estructura de la propiedad forestal regional están en el acontecer histórico de la propiedad de la tierra después de la dominación musulmana, en los modos de acceso a la misma, en la trascendencia económica de los usos del monte ganadero y forestal, y en las propias leyes desamortizadoras del siglo XIX. La actuación de los reyes medievales castellanos, la importancia de la nobleza y la presencia de las órdenes militares y religiosas en gran parte del territorio, figuran en el trasfondo de la propiedad. La desamortización permitió el acceso a la propiedad de los grandes predios de la burguesía, que en cierto modo buscaba ocasiones para pertenecer a la nobleza y a la corte. Caso de singular relevancia es el de la donación que el rey Alfonso VIII de Castilla hizo a la ciudad de Cuenca, en carta foral tras su conquista en el año 1177, de todos sus términos que casi en totalidad, comprendían extensos espacios forestales que abarcaban desde el Tajo y los límites con Aragón hasta las tierras de la Orden de Santiago, incluido el curso del río Júcar, García, 1985. 64. Desde ese momento histórico data la vasta propiedad forestal del Ayuntamiento de Cuenca, de más de 54.000 hectáreas que desde principios del siglo XX están ordenadas en 21 montes de utilidad pública catalogados. En el conjunto forestal regional destaca la participación de los montes particulares, sin consorciar, con el 71,9% del total, de los que la provincia de Ciudad Real aporta el 28%, la de Cuenca el 21% y la de Guadalajara el 19,3%. Le siguen en importancia los MUP, montes de utilidad pública, con el 18,1%, donde las provincias más destacadas son las de Cuenca con el 31% de participación, Albacete con un 26,3% y Guadalajara con el 24%. De escaso significado son los montes de particulares consorciados con el 5,4% del conjunto forestal y las provincias de Ciudad Real, 36%, y Guadalajara, 30,4%, son las que más superficie aportan, así como los pertenecientes al Estado o comunidad autónoma con un 4,7% del total forestal, en el que las provincias de Guadalajara, 28,3%, y Albacete, 27,7%, son las más relevantes.
5, 6. Los beneficios del monte. Se entiende como beneficios las rentas en dinero que el monte produce a su propietario por el aprovechamiento de los recursos que proporciona. Se consideran como tales los tradicionales de la madera, las leñas, el corcho y los pastos. Como nuevas rentas se incluyen, y en especial para los predios de propiedad particular, los procedentes de la caza y del turismo rural, asociadas estas últimas a las actividades conservacionistas en el monte y a la recogida de frutos, hongos, plantas aromáticas, con cierto enfoque sostenible y en los últimos tiempos, de gran repercusión social. La madera es el principal aprovechamiento forestal de Castilla-La Mancha, con el 81%, procedente de coníferas y el resto de frondosas como el nogal, chopo, aliso, castaño, olmo, eucalipto y fresno, cerro, 1999, 146. Por provincias, Cuenca es la mayor producción con el 42% de madera de coníferas, junto con la de Albacete con el 21% y la de Ciudad Real con el 17,5%. En madera de frondosas la provincia de Toledo es la primera productora, 37,5%, seguida de Guadalajara y Cuenca, cuadro 5, 7. El aprovechamiento de leñas está en función de las cortas de madera y de las operaciones de limpieza de las masas forestales. La mayor aportación procede de las frondosas, especialmente de las especies del género Quercus como encina, quejigos y rebollos. La provincia de Toledo es la mayor productora de leñas, en consonancia con la importante presencia de frondosas. La resina, en la actualidad, es un aprovechamiento casi inexistente en nuestros montes, a consecuencia de la aparición de resinas sintéticas y de los disolventes procedentes del petróleo que han hecho desaparecer las producciones de aguarrás y colofonia. En la actualidad solo existe un monte en resinación en Castilla-La Mancha, en el municipio conquense de Zarzuela, MUB 83, dehesa del Masegar. Entre los restantes productos del monte destaca la producción de miel por su mayor interés económico, por su tradicional presencia en la cultura rural de comarcas como la Alcarria, Guadalajara y Cuenca, y las zonas montañosas de la región, Ponz, 1988, 484, 561, y por la revitalización que ha experimentado la apicultura en los últimos tiempos a consecuencia de la denominación de origen y su selección de calidades y buenas prácticas. Las provincias de Guadalajara, 44%, y Toledo, 24%, concentran los mayores rendimientos. La recogida de hongos que ya formaba parte de las actividades tradicionales del monte, por su reciente elevada valoración gastronómica, en la actualidad proporciona ciertos ingresos a los escasos residentes de su entorno. En los últimos tiempos entre las actividades de ocio y esparcimiento de la sociedad urbana figura la búsqueda y selección de variedades de hongos y setas en los montes regionales, lo que ha requerido una regulación de su recogida para la protección de estos frutos. Oficialmente, Guadalajara figura como la única provincia productora, con 35.000 kilogramos declarados. La presencia de trufas está en función del grado de humedad de ciertos espacios forestales que históricamente han sido productores y sus frutos son objeto de subastas con un singular pliego de condiciones. En los últimos tiempos las insuficientes condiciones de humedad de los montes productores de trufas han reducido la producción que está en situación de escasez, evidenciada con la producción de 487 kilogramos declarados en la provincia de Cuenca.